Terminaba el primer cuarto del siglo, y las escasas cuadras de Estación Rodríguez la veían pasar cotidianamente en plan de compras o de visita a sus muy pocas amistades. Era una mujer delgada, de aspecto delicado, otoñal y solitaria. Poco se sabía de su vida. Era recatada y discreta en el trato con la gente del lugar. Vestía siempre de largo, en escrupulosa combinación de botines, vestido y paraguas. Llevaba siempre algún pequeño y elegante sombrero bajo el cual lucía siempre aquella amable sonrisa, con un palillo entre los dientes. Don Pedro era un hombre de campo y poseía unos pastizales que le daban lo necesario para bien vivir. Era distinguido por su fuerte carácter que tantas veces hizo valer ante los peligros del monte, poblado de alimañas venenosas, pumas depredadores y abigeos al acecho del ganado. Pocos sabían que era también padre amoroso, que sus hijos y su apacible esposa eran los más grandes bienes con que la vida lo había premiado. El más pequeño de sus hijos se enfermó de gravedad. Las fiebres, los vómitos constantes y la inapetencia lo iban consumiendo poco a poco. Don Pedro acudió a todos los médicos de la región sin encontrar una cura efectiva para el pequeño, que se debilitaba día a día. Desesperado, aceptó el consejo de llevarlo a una vieja curandera de Villaldama, la cual, tras aplicar en el niño su ciencia apócrifa y ancestral, hizo saber a don Pedro que el enfermo había sido embrujado por una mujer que vivía enfrente de su casa, y la única manera de conjurar el mal era rescatando una foto del niño que estaba entre las cenizas de la chimenea. El hombre, furioso y decidido a salvar a su hijo, llegó a la estación y fue a casa de la vecina, quien congeló la amable sonrisa al ser empujada y arrollada por el intruso, que avanzaba hacia la cocina con imparable determinación. Desesperado, hurgó entre las cenizas y estalló en ira al descubrir la foto de su hijo. Volvió hacia la mujer y tomándola por los cabellos, la cubrió de toda clase de golpes. Al verla en el suelo, inmisericorde y ciego de rabia, se quitó el grueso cinturón y la azotó hasta verla perder el conocimiento. Terminada su cruel venganza, don Pedro salió con la foto rescatada, mientras, allá adentro, la mujer empezaba con una larga agonía. Pasaron los días y el niño recuperó la salud, pero aquella elegante dama dejó de verse por las calles del pueblo. Poco después fue encontrada muerta, quizá como trágica secuela de los golpes recibidos. Años después, un exprés cruzaba por los linderos del antiguo Panteón de Rodríguez. El viejo camino a lampazos vadeaba por un lado del Camposanto, y era la ruta obligada para todos los viajeros. La noche había caído y acariciaba con su frescura la frente de don Pedro, que pensativo y cansado vislumbraba ya la cercanía del hogar. De pronto, a su espalda, sintió que algo de peso había subido a la caja del carruaje mientras la mula entraba en un súbito nerviosismo apenas controlable. Intrigado, volvió el rostro y descubrió una mujer que de pie en la caja lo miraba con aire arcano, bajo un femenino sombrero que acompañaba con paraguas, largo vestido, botines de fina piel, y lucía en la faz una extraña sonrisa, con un palillo entre los dientes. El pasado golpeó la memoria de aquel hombre que, sin embargo, tuvo como reacción una nueva oleada de ira y le tiró varios fuetazos que se perdían en el vacío, mientras la etérea dama permanecía ahí, sonriente. Al cruzar los límites del panteón, la mujer se evaporó y la bestia recuperó la calma. Don Pedro supo que desde ese momento aquel mal recuerdo se materializaría y como pesadilla se haría presente cada vez que tomara ese camino. El tiempo siguió su marcha y los actores de esta historia se fueron agregando al polvo de las generaciones del pasado. El olvido los fue cubriendo y en los terrenos del panteón se fundó la colonia Chapultepec. Muchos cuerpos fueron reubicados y otros muchos quedaron sepultados bajo el peso de la ingratitud de sus deudos
y la memoria perdida. Hoy, los niños juegan en torno a una cruz que quedó en su patio y las mujeres tienden ropa parada sobre una lápida. Los nombres ya ilegibles de las criptas suspiran por el sacrilegio diario y la indiferencia de la gente ante aquel suelo antes venerable. Y las noches caen sobre la colonia donde el diario sobrevivir de los humildes habitantes no deja lugar a la fantasía. Y solo a veces, algún vecino cuenta mientras toma el café de la mañana que se dice por ahí que han visto a una mujer de porte antiguo cruzando por los patios, vestida en elegante atuendo, con paraguas, sombrero, vestido elegante y largo, luciendo en el rostro una enigmática sonrisa que acompaña, con un palillo entre los dientes. En tu habitación, escrito por Yusuf Dark. ¿Quién puede asegurar qué fantásticos espectros veremos en el instante de nuestra muerte? La habitación carecía de los elementos esenciales para los amantes del terror clásico. Limpia, pulcra hasta el ridículo. Ella duerme, su mente desconectada de toda realidad. La noche es apacible, cálida. La luz de la luna se derrama sobre la pared. Pero a pesar de lo prosaico de la situación, lo ominoso se hace presente. Primero, una corriente eléctrica recorre la columna de la niña. Algo que no tiene conexión con su mente, algo físico. La sacude en un espasmo violento que la arranca del sueño. Su cuerpo supo antes que su mente lo que sucedía. Había algo en la habitación. Cubierta con una manta permaneció inmóvil. Su cerebro buscaba algo desesperadamente, un argumento que contradiga aquel miedo irracional y absurdo, pero su cuerpo no respondía a este llamado a la sensatez. Se obstinaba en mantener los músculos tensos, las fosas nasales dilatadas para inhalar la mayor cantidad de oxígeno posible. Parecían las de un animal acorralado. No hay nadie. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética. Su mente racional estaba estancada repitiendo estúpidamente: no hay nadie, no hay nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Sus ojos recorrían la habitación con una velocidad frenética. Su mente racional estaba estancada repitiendo: no hay nadie, no hay nadie. Pero esa parte del cerebro inaccesible para la mente racional estaba determinada a mantenerse alerta. Hizo un enorme ejercicio de la voluntad para tratar de dominarse. Enciende la luz. Pensó en su padre, quien ahuyentaba sus infantiles terrores encendiendo la luz del velador. No la enciendas. Se detuvo en el momento en que su mano se estiraba hacia el interruptor. Si la enciendes, lo vas a ver. Paralizado su cuerpo, sus ojos se posaron en un rincón de la habitación. Las sombras danzaban alegremente sobre la pared. En algún lugar de la noche, ladraba un perro. Ahí está en el rincón. Los segundos se estiraban en una angustia indecible. El tiempo se convirtió en algo físico, pegajoso. Ella miraba hacia el ángulo de la habitación. No parpadeaba. En un último y desesperado intento, su yo racional trató de calmarla. Ahí no hay nadie. Son sombras y luna, nada más. En ese momento le pareció que el bulto del rincón se movía. El movimiento fue leve, apenas perceptible, pero innegable. Lo que ella podía entrever desde su posición era una figura, que bien podría ser humana, de pie en el rincón de la habitación. En ese punto algo sorprendente ocurrió en su interior. El horror no cedió, pero dejó de bloquear los procesos mentales. Seguía en posición de su cuerpo en tanto la amenaza seguía, pero liberó su conciencia para que analizara la mejor manera de salir de aquella desesperada situación. Intentó hablar, pero al principio solo pudo producir un susurro que apenas si podía oírse a los pies de la cama. «Marco». Fue consciente de que había dicho el nombre de su hermano, aunque desconocía por qué, a pesar de la enorme variedad de monstruos conocidos, había pensado justamente en su hermano, quien siempre la había querido. Pensaste en él porque está muerto. «Marco, ¿eres tú?», alcanzó a decir.
La figura del rincón siguió inmóvil durante algunos instantes. Luego su cuerpo se inclinó levemente hacia adelante, sacando el rostro de las tinieblas. La luz de la luna alcanzó el rostro de la figura. Un segundo apenas, lo suficiente como para que ella sepa que no era su hermano, sino algo infinitamente peor. Toda resistencia se derrumbó. La figura emanaba un odio negro e inhumano que era palpable. La habitación se llenó de un hedor insoportable. Aquello que estaba en el rincón de la habitación dio un paso adelante. Su boca se contorsionaba en una mueca que intentaba ser una sonrisa. Sus ojos eran pozos negros, donde era imposible vislumbrar algún rasgo humano. Imposible razonar con aquel ser que era más bien una voluntad siniestra, sin pasiones, sin deseos, solo odio y espanto. Ella se abandonó y se hundió en aquellos pozos negros que eran sus ojos. El cuerpo sin vida de la niña fue encontrado a la mañana siguiente. Sus ojos miraban hacia el rincón de la habitación. Derrame cerebral, dijeron los médicos. Nadie discutió un argumento tan razonable. El mundo es misterioso. Después de todo, ¿quién puede decir qué veremos en el instante de nuestra muerte? Nadie lo sabe. La caja de música. José Manuel era un joven de mediana edad que recientemente se había trasladado a un pequeño municipio de la provincia de Logroño. Como se encontraba trabajando en un pequeño establecimiento local de cara al público, apenas podía permitirse el lujo de acudir de compras con frecuencia, motivo por el cual se había traído diferentes útiles familiares y herramientas. En los primeros días acudieron algunos amigos para ayudarle a instalarse, colocar todo tipo de productos que había comprado con el paso de los años y, cómo no, ubicar multitud de recuerdos que pretendía mantener cerca de él. Hacía unos años que su abuelo le había regalado una caja musical que le fascinaba, por los sonidos tan increíbles que de ella salían. Sin embargo, una noche de martes a eso de las 22 horas, notó cómo se escuchaban extraños sonidos procedentes de la habitación donde estaba aquella caja, y decidió acercarse para comprobarlo. Desgraciadamente tampoco contaba con ningún tipo de contacto con sus dos hermanos, con los que no hablaba desde hace algún tiempo, y aunque esta circunstancia le hacía sentir una profunda tristeza, no podía hacer otra cosa que sencillamente aceptarlo, puesto que pensaba que no dependía de él exclusivamente. Mientras caminaba por el pasillo estrecho en dirección a la caja musical que tantos bonitos recuerdos traía a su mente, sintió un gran escalofrío como consecuencia de las circunstancias, aunque no le dio mayor importancia y prosiguió su camino hacia la habitación. El joven José Manuel quedó realmente sorprendido tras abrir la puerta de la habitación donde estaba la caja de música. De hecho, aunque sus ojos no daban verdaderamente crédito de lo que estaba sucediendo, se quedó completamente paralizado al ver cómo una sombra estaba sentada sobre ella. Aunque en un principio sintió cierto anhelo, puesto que pensó que se trataría de su abuelo desaparecido hace ya algunos pocos años. Cuando la sombra lo vio, comenzó a acercarse a él, y entonces entendió que para nada se trataba de ningún familiar ni nada parecido. El chico, en un intento de huida desesperada, consiguió acercarse hasta el pomo de la puerta de su entrada, que estaba con el candado, por lo que no pudo abrirla y salir de aquel lugar rápidamente. Pese a que sus vecinos escuchaban un grito realmente elevado, cuando las autoridades llegaron, solamente encontraron la ropa de José Manuel, pero nada más en referencia al mismo. Ahora los nuevos inquilinos del piso afirman ver deambular un joven con el semblante triste, aunque piensan que solamente son malas jugadas de su imaginación.